Hola, buen día. Mi nombre es Paola Lisset Orobio García. Soy estudiante de la Universidad CNCI y mi número de matrícula es CRC 033072. Y a continuación les presentaré mi proyecto integrador de la materia Administración de la Base de Datos con el profesor Olin López Genís, donde me pide analizar la diferencia entre una clase y un objeto, así como las características de una clase dentro del mapeo de datos, con la finalidad de conocer el proceso, las reglas y modelos de información que existen dentro de las bases de datos orientadas a objetos. También me pide definir con mis propias palabras qué es una base de datos orientada a objetos, mencionar la diferencia entre clase y objeto, además de anexar 2 ejemplos de la vida real para cada uno, así como explicar el modelo de dominio. Dentro del proceso del modelado de datos en una base orientada a objetos se encuentra el mapeo de datos, mencionar los términos que son necesarios para describir las características de una clase. Bien, iniciemos. Definir con mis propias palabras qué es una base de datos orientadas a objetos. Es un sistema de información que almacena datos de una manera similar como los objetos que representan en la programación a orientar objetos. En lugar de utilizar tablas como en la base de datos relacionales, los datos se organizan con objetos con propiedades y métodos, lo que facilita el almacenamiento y la recuperación de la información. Menciona la diferencia entre clase y objeto, además de anexar 2 ejemplos de la vida real para cada uno, así como explicar el modelo de dominio. Una clase es una plantilla que define las características de comportamientos comunes que tendrán los objetos creados a partir de ella. Un ejemplo de la vida real sería, por ejemplo, en la clase vehículo, que define las propiedades comunes como ruedas o color y los métodos como hace de acelerar y frenar. Por otro lado, objeto es una unidad compuesta por atributos y métodos. Un ejemplo real de esto es siguiendo el ejemplo de la clase de vehículo, un coche con 4 ruedas. Explica el modelo de dominio. Es una representación sistemática que da las clases incluyendo sus atributos y describe el comportamiento de los objetos. En este modelo se representan las relaciones de generalización, agravación, asociación y dependencia que indican cómo los atributos heredan las cosas relacionadas. Dentro del proceso del modelado de datos en una base orientada a objetos, se encuentra el mapeo de datos. Menciona los términos que son necesarios para describir las características de una clase. El nombre de la clase, el atributo, es una propiedad de una clase con nombre, tipo de dato y barra inicial. El nombre del atributo, el tipo de dato, el formato de atributo, que puede ser numérico o de carácter, por ejemplo, el valor inicial, el alias, el public, que indica que si es de clase de dominio público, el protected indica si es el atributo, puede ser usado por clases fijas, y el private, que es el atributo propio, solo es accesible por objeto, esta no se hereda. ¿Cuál será la diferencia entre una base de datos SQL y una no SQL? El SQL usa estas estructuras irrelacionales que se componen de tablas, son estructuras estables de crecimiento lento. Las operaciones que se hacen sobre ellas no cambian. En cambio, la no SQL, las estructuras no son relacionales, usan un modelo de almacenamiento dinámico con gran capacidad de almacenamiento de datos. Es de crecimiento rápido y soporta grandes cantidades y transacciones a la vez. Bien, pues ese fue mi proyecto integrador. Espero les haya gustado. Muchas gracias.